Imagina que ves una casa con luz encendida en un terreno donde no debería haber nada. Vuelves al día siguiente y el lugar está completamente vacío, pero en tu bolsillo aparece una llave mojada que huele a algas. Eso le pasó a Casimiro Ledesma en la costa de Ensenada. Y cada vez que intentó probar que esa casa existía, ella cambió de forma, de lugar o simplemente desapareció. Dale like para que el canal siga creciendo y llegando a más personas que disfrutan de historias como esta. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada historia nueva sin perderte ninguna. Comenta de qué país me estás viendo para conocer mejor a la audiencia y traerte contenido cada vez más interesante. Ahora sí, vamos directo a la historia. Yo no creo en casas embrujadas ni en historias de fantasmas, pero lo que vi esa noche en la costa de Ensenada me dejó con una llave mojada en el bolsillo que no tenía ninguna explicación lógica. Me llamo Casimiro Ledesma, tengo 42 años. Fui marinero durante casi 15 años y ahora trabajo como guardia nocturno en un condominio costero donde la niebla es tan espesa que a veces no ves ni tus propias manos. Esa noche estaba haciendo mi ronda normal, caminando por el perímetro del condominio con mi linterna, revisando que todo estuviera en orden y que no hubiera invasores ni problemas. La niebla estaba más pesada que de costumbre, de esas nieblas que entran desde el mar y se quedan pegadas a todo como si el océano hubiera decidido subir sin hacer ruido. Vi una luz encendida en un terreno que yo sabía que estaba vacío, un lote baldío que llevaba años sin construcción, justo en el límite del área que yo vigilaba. Me acerqué despacio porque pensé que alguien había invadido el terreno para acampar o construir algo ilegal, y cuando llegué más cerca, vi que había una casa completa ahí parada. No era una casa grande ni lujosa, era una construcción sencilla de un piso, con paredes blancas y una ventana iluminada desde adentro, como si alguien estuviera viviendo ahí sin ningún problema. Lo raro era que yo pasaba por ese terreno todas las noches, desde hacía 3 meses, y nunca había visto ninguna construcción, ningún camión, ningún trabajador, ni ningún material de obra. Decidí no acercarme demasiado esa noche, porque ya era tarde, y mi turno estaba por terminar, así que anoté la ubicación exacta en mi libreta y pensé en volver al día siguiente con luz de día para investigar mejor. Cuando llegué a mi casa esa madrugada y metí la mano en el bolsillo para sacar las llaves de mi departamento, encontré otra llave que no era mía. Era una llave vieja y oxidada, completamente mojada como si la hubieran sacado del mar, y olía fuerte a algas y sal, ese olor inconfundible que yo conocía bien de mis años en barcos. No tenía idea de cómo esa llave había llegado a mi bolsillo, porque yo no había tocado ninguna puerta, ni había recogido nada del suelo durante mi ronda. Al día siguiente volví al terreno baldío con la intención de hablar con quien estuviera construyendo ahí y reportar la situación a mi supervisor, pero cuando llegué no había absolutamente nada. El terreno estaba vacío como siempre había estado, sin ninguna señal de que hubiera habido una casa ahí la noche anterior, solo tierra y pasto seco como cualquier lote abandonado. Revisé 3 veces el lugar pensando que tal vez me había equivocado de ubicación por culpa de la niebla. Pero no, era el mismo sitio exacto que yo había anotado en mi libreta. La llave mojada seguía en mi bolsillo como prueba de que algo había pasado, y cada vez que la tocaba sentía el frío del metal y el olor a mar que no se iba ni secándola con un trapo. Yo pasé muchos años en el mar y aprendí a confiar en lo que es físico, en lo que pesa, en lo que puedes tocar y medir, y esa llave era real, aunque no tuviera ninguna explicación para su existencia. Trabajo de guardia nocturno porque necesito el dinero, y porque los turnos nocturnos pagan un poco más. No tengo el lujo de andar inventando historias ni de dejar un empleo por cosas extrañas. Soy de los que prefieren una vida tranquila sin problemas, sin deberle nada a nadie, haciendo mi trabajo y cobrando mi pago semanal sin complicaciones. En Ensenada la gente habla mucho de construcciones que aparecen en la niebla, casas que no estaban ahí la semana anterior, edificios que cambian de lugar, pero yo siempre pensé que era conversación de borrachos o de gente que le gusta inventar cuentos. Pero después de lo que vi esa noche, empecé a pensar que tal vez esas historias tenían algo de verdad, aunque yo seguía sin entender cómo una casa completa podía aparecer y desaparecer así.
3 días después volví al mismo terreno durante el día, esta vez con más calma y con la intención de buscar cualquier señal de que yo no estaba perdiendo la cabeza. Caminé por todo el lote baldío revisando el suelo con cuidado, y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. Había marcas en el suelo, líneas rectangulares perfectas, como si alguien hubiera construido una fundación de concreto y después la hubiera arrancado completa de la tierra. Las marcas eran recientes. La tierra todavía estaba removida y compactada de una forma que no era natural, como si un peso enorme hubiera estado presionando ahí durante mucho tiempo. Pero lo más extraño estaba en el centro de esas marcas, un objeto tirado en el suelo, que no tenía ningún sentido lógico estar ahí. Era un medidor de agua viejo y oxidado, de esos que se usaban hace décadas, completamente cubierto de sal marina incrustada como si hubiera estado sumergido en el océano durante años. Lo levanté del suelo, y el medidor estaba goteando agua salada, como si acabaran de sacarlo del mar, pero no había ningún tubo, ninguna conexión, ninguna fuente de agua cerca. El agua caía lenta pero constante del medidor, formando un charquito en el suelo, y cuando probé el líquido con la punta del dedo, confirmé que era agua de mar, salada y fría. Me quedé parado ahí sosteniendo ese medidor imposible, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Guardé el medidor en mi mochila, pensando que tal vez podría averiguar de dónde venía o a quién pertenecía, aunque en el fondo sabía que eso no me iba a llevar a ninguna respuesta clara. Durante los siguientes días intenté olvidarme del asunto y concentrarme en mi trabajo, pero cada noche, cuando pasaba por ese terreno, sentía una incomodidad extraña, como si algo me estuviera observando desde donde no había nada. Fue en mi siguiente turno nocturno, casi una semana después, cuando volví a ver la casa exactamente en el mismo lugar. Esta vez la neblina era aún más espesa, y la luz de la ventana brillaba con más fuerza, como invitándome a acercarme, y yo sentí una mezcla de curiosidad y enojo, porque me estaba cansando de sentirme como un tonto. Decidí que esta vez iba a entrar y a buscar pruebas concretas de lo que estaba pasando. Así que saqué mi celular para tomar fotos y anotar las medidas exactas del lugar. Tomé varias fotos de la casa desde diferentes ángulos. Conté mis pasos desde el portón del condominio hasta la entrada de la casa e hice un dibujo rápido en mi libreta con la ubicación exacta. Cuando revisé las fotos en la pantalla de mi celular, algo no cuadraba. Los ángulos se veían diferentes de como yo los recordaba haber tomado, como si la casa hubiera cambiado ligeramente de posición entre una foto y otra. Guardé el celular y me acerqué a la puerta principal con la linterna en una mano y la otra mano lista para tocar. Y cuando toqué la madera, sentí que era sólida y real, no una ilusión ni un truco de la niebla. La puerta estaba entreabierta y se abrió completamente con solo empujarla un poco, y adentro había un pasillo normal con piso de madera y paredes blancas. Nada amenazante ni obviamente peligroso. Entré despacio llamando en voz alta para ver si había alguien adentro, pero no recibí ninguna respuesta. Solo el silencio y el sonido lejano de las olas del mar que se escuchaba como un murmullo constante. Recorrí el pasillo hasta llegar a una sala pequeña, con muebles viejos pero bien conservados. Todo parecía normal, salvo por el hecho de que esa casa no debería existir. Busqué alguna identificación, algún papel, alguna carta o documento que me dijera quién vivía ahí o por qué la casa aparecía y desaparecía, pero no encontré nada personal. Decidí salir para reportar esto a las autoridades y conseguir refuerzos, pero cuando intenté regresar por el mismo pasillo por donde había entrado, la puerta que daba al exterior ahora daba a otro pasillo idéntico. Caminé por ese nuevo pasillo pensando que me había confundido de dirección, pero cuando abrí la siguiente puerta, volví a encontrarme en el mismo pasillo de antes, como si la casa estuviera doblada sobre sí misma. Intenté marcar mi camino dejando mi linterna apagada en el suelo para saber por dónde había pasado, pero cuando volví al mismo punto, la linterna ya no estaba donde la había dejado. La casa no me estaba encerrando con puertas trabadas ni con paredes que se movían. Simplemente estaba cambiando las rutas para que yo no pudiera encontrar la salida. Empecé a escuchar voces distantes, murmullos que sonaban como conversaciones en otro idioma,
o como el eco de gente hablando muy lejos, pero no podía identificar si venían de afuera, de otra habitación o del mismo mar. Las voces no me asustaban tanto como la sensación de estar perdido en un lugar que se reorganizaba cada vez que yo intentaba entenderlo. Seguí caminando con más cuidado, revisando cada puerta y cada ventana, y fue entonces cuando encontré una escalera angosta que subía hacia lo que parecía ser un sótano o un ático. Subí los escalones despacio, sintiendo cómo la madera crujía bajo mis pies, y cuando llegué arriba, encontré un cuarto pequeño lleno de equipos viejos que parecían herramientas de comunicación marítima. Había hidrófonos oxidados, bobinas de cable, cajas metálicas con medidores analógicos, y todo estaba cubierto de una capa delgada de sal, como si el mar hubiera estado ahí adentro. En una mesa vieja encontré un cuaderno técnico, con tapas de cuero desgastado, y cuando lo abrí vi diagramas complicados, anotaciones en español y en inglés, y un término que se repetía en varias páginas: resonancia domiciliar. Leí lo que pude entender del cuaderno, y aunque no soy científico ni ingeniero, la idea básica parecía ser que esa casa había sido usada para captar los patrones del océano y traducirlos en algo que podía existir dentro de una estructura física. Era como si alguien hubiera intentado hacer que el mar hablara a través de la casa, usando equipos para grabar y reproducir las frecuencias del agua, las olas, las corrientes, y convertir todo eso en algo que pudiera vivirse. Había páginas arrancadas del cuaderno, justo en la sección donde parecían estar listados otros lugares donde se habían hecho experimentos similares, como si alguien no quisiera que esa información se supiera. Lo único que quedaba legible en esas páginas era un diagrama de frecuencia con líneas que subían y bajaban como olas, y una frase escrita a mano en tinta azul que decía: «Cuando no haya mar, use tierra que ya quemó». No entendí completamente qué significaba esa frase, pero me dio una sensación incómoda, como si estuviera leyendo instrucciones para hacer algo que no debería existir. Cerré el cuaderno y lo metí bajo mi chaqueta, porque sabía que si salía de ahí sin pruebas, nadie me iba a creer lo que había visto. Bajé las escaleras con más prisa que cuando subí, y esta vez cuando llegué al pasillo, la puerta principal estaba exactamente donde debía estar, como si la casa hubiera decidido dejarme salir. Salí corriendo hacia la niebla sin mirar atrás, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me detuve para recuperar el aliento y revisar que el cuaderno todavía estuviera conmigo. Al día siguiente renuncié a mi trabajo de guardia sin dar muchas explicaciones. Solo dije que tenía problemas familiares y que necesitaba irme de Ensenada por un tiempo. No quería quedarme en la costa y arriesgarme a desaparecer como seguramente habían desaparecido otras personas que intentaron entender esa casa. Compré un boleto de autobús para salir de Baja California y alejarme del mar, porque sentía que mientras más cerca estuviera del océano, más peligro corría. Estaba esperando en el terminal de autobuses con mi mochila y mis pocas pertenencias, cuando saqué la llave mojada del bolsillo para verla una última vez. La llave estaba mucho más oxidada que antes, como si hubiera envejecido años en solo unos días, y cuando la toqué se empezó a desmoronar en mi mano como si fuera arena. En pocos segundos la llave se convirtió en polvo de óxido que cayó entre mis dedos, y cuando todo el metal se deshizo, quedó algo pequeño en mi palma. Era un grano de tierra gris compactada, del tamaño de un frijol, que parecía ceniza prensada con tanta fuerza que se había vuelto dura como una piedra. El grano estaba envuelto en un pedazo de papel viejo y amarillento que parecía tener décadas de antigüedad, demasiado viejo para haber cruzado una frontera sin desintegrarse. Desenvolví el papel con cuidado y vi que tenía dibujado un símbolo geométrico extraño, como un patrón de líneas que formaban una figura que no era ni un círculo ni un cuadrado, sino algo intermedio. Debajo del símbolo había una dirección escrita con tinta negra que todavía se podía leer claramente: South Valley, Albuquerque, con un número de calle y todo. No tenía idea de por qué esa dirección estaba ahí ni qué tenía que ver Albuquerque con una casa en la costa de Ensenada, pero sabía que no era coincidencia. Guardé el papel y el grano de tierra en mi billetera, pensando que tal vez algún día tendría el valor de ir a esa dirección
y averiguar qué estaba pasando realmente. Pero por ahora solo quería alejarme del mar y de esa casa que cambiaba de lugar cada vez que alguien intentaba probar que existía. Subí al autobús cuando anunciaron mi salida y me senté junto a la ventana, viendo cómo Ensenada se iba haciendo más pequeña mientras nos alejábamos hacia el norte. Durante todo el viaje, no dejé de pensar en el cuaderno que había encontrado y en esa frase sobre usar tierra que ya quemó cuando no hay mar. Me preguntaba si habría más casas como esa en otros lugares, casas que usaban diferentes elementos para hacer lo mismo que esa casa hacía con el océano. Me preguntaba cuántas personas habrían entrado en esa casa y nunca habrían logrado salir, cuántas veces la casa había aparecido y desaparecido sin dejar rastro. Me preguntaba si las voces que escuché adentro eran grabaciones del mar o eran las voces de personas que todavía estaban atrapadas en esos pasillos que no llevaban a ninguna parte. Pero más que nada me preguntaba quién había construido ese sistema y con qué propósito. Porque claramente no era algo que alguien hiciera solo por curiosidad científica. El cuaderno mencionaba otros lugares, otros climas, otros experimentos, como si todo fuera parte de algo más grande que yo apenas había rozado. Cuando llegué a la primera parada del autobús en Tijuana, compré un café y me senté en una banca del terminal, revisando el papel con la dirección de Albuquerque. El símbolo geométrico me parecía familiar de alguna forma, como si lo hubiera visto en algún lugar antes, pero no lograba recordar dónde. Pensé en tirar el papel y olvidarme de todo, en seguir con mi vida buscando otro trabajo y dejando atrás esa experiencia como si hubiera sido una pesadilla. Pero sabía que no iba a poder olvidarlo, que esa casa y ese cuaderno y esa dirección iban a quedarse en mi cabeza hasta que decidiera hacer algo al respecto. Por ahora elegí sobrevivir. Elegí alejarme y no convertirme en otra historia de desaparecidos en la costa, pero guardé el papel porque sabía que tarde o temprano iba a necesitar respuestas. El mar no entró por la puerta de esa casa, entró por mi memoria. Y ahora cada vez que cierro los ojos veo esos pasillos que cambian y escucho esas voces que no sé de dónde vienen. La casa me dejó salir, pero no me dejó ir completamente, y esa es la parte que más me asusta. Llegué a un hotel barato en Mexicali, y me quedé ahí unos días tratando de decidir qué hacer con mi vida, si seguir huyendo o enfrentar lo que había descubierto. El grano de tierra gris sigue en mi billetera junto con el papel, esperando a que yo tome una decisión, esperando a que yo tenga el coraje de ir a Albuquerque y ver qué hay en esa dirección. Pero por ahora solo sé una cosa: el mar puede hablar a través de las casas, y cuando no hay mar hay otras cosas que pueden hacer lo mismo, y yo no sé si quiero descubrir cuáles son. ¿Te gustó este video? Casimiro recibió ese papel con un símbolo extraño y una dirección en el South Valley de Albuquerque, un lugar que está a cientos de kilómetros del mar, pero que de alguna forma está conectado con esa casa de la costa. ¿Quieres saber qué está pasando en esa dirección de Albuquerque que alguien dejó escrita en ese papel? Entonces mira el siguiente video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.